Zoom y también por la transmisión por Facebook del Centro de Investigaciones Históricas de América Central, CIAC, en la Universidad de Costa Rica. Es una actividad del grupo de investigadores del programa CALAS en el CIAC en la Universidad de Costa Rica. Este programa se realiza en el marco del proyecto CALAS Center for Advanced Latin American Studies, afrontar las crisis, perspectivas transdisciplinarias desde América Latina y su sede regional, Centroamérica y el Caribe, en el Centro de Investigaciones Históricas de América Central en la Universidad de Costa Rica, donde tenemos un laboratorio de conocimiento que se ocupa de la temática visiones de paz, transiciones entre la violencia y la paz en América Latina. Me alegra mucho que hoy nos acompaña la máster Sofía Cortés. Sofía Cortés, como dije, tiene una maestría en Historia de la Universidad de Costa Rica y actualmente está realizando el doctorado en Historia en la Universidad de Costa Rica y ha realizado un proyecto de investigación con el título La división de vanguardia popular, vista desde sus bases y la prensa costarricense 1983 a 1984. Hoy nos va a compartir algunos de los resultados de este gran proyecto de investigación que se ha realizado también en el marco de un eje principal de la labor del CIAC, que es la Guerra Fría y su impacto en Centroamérica. Entonces, hoy Sofía nos va a hablar sobre el tema comunismo a la tica versus comunismo soviético, la división de vanguardia popular en la prensa costarricense 1983-1984. Después de la exposición de la conferencia de Sofía tendremos un espacio para comentarios, preguntas, discusión. Tenemos suficiente tiempo. Adelante, Sofía. No sé si quiere compartir pantalla también, entonces voy a sacar este banner y usted tendrá el espacio para compartir pantalla. Bienvenida, Sofía. Muchísimas gracias. Con que uno lo llame socialdemócrata, más bien. Pero te cuento esto. El micrófono ahí abierto. Una serie de esfuerzos. Por favor, apaguen sus micrófonos. Hola. Por favor, apaguen sus micrófonos para que no haya interferencia. Yo también voy a apagar el mío. Ya son las vicisitudes del Zoom. Muchísimas gracias a Werner y muchísimas gracias a los colegas y las colegas de CALAS. Bueno, al programa también y al CIAC por haber acogido esta investigación que se desarrolló entre el año pasado y este año, que también se desprende del tema que desarrollé para la maestría académica en Historia, sobre los vínculos entre vanguardia popular y el Frente Sandinista en la década de 1970 y 1980. Todo ese proceso, digamos, de construcción de vanguardia popular como un actor sociopolítico de la crisis política y militar centroamericana a partir de su participación en Nicaragua y en otros países de Centroamérica, inevitablemente me lleva a tocar el tema de la crisis y la división del partido, ¿verdad? Que está estrechamente relacionada con los debates que surgen en la región a partir de la agudización de los conflictos y del avance, ¿verdad? Del avance de fuerzas revolucionarias, principalmente a partir del triunfo sandinista en el 79 y de la intensificación de la ofensiva del Frente Farabundo Martí en El Salvador, un poco también pues al calor del triunfo, digamos, de la vía armada. El objetivo de este proyecto fue analizar entonces las reacciones suscitadas a raíz de la división
del comunismo costarricense de vanguardia popular entre el 83 y el 84, a nivel interno, ¿verdad? A nivel del partido como a nivel nacional, para poder contextualizar y dimensionar el impacto que este evento tuvo a nivel social y político en la Costa Rica de la década de 1980, donde también no solo la izquierda, sino otras fuerzas políticas como la socialdemocracia también están experimentando una importante transición generacional, ¿verdad? Que lo podemos ver también en el Partido de Liberación Nacional, por ejemplo, a partir entonces de este planteamiento que hace unos años hizo Edelberto Torres Rivas, ¿verdad? Que en Centroamérica las izquierdas, digamos, de tradición comunista, ¿verdad? De tradición vinculada al socialismo soviético, empiezan procesos de crisis y división por lo menos una década antes de que colapsara a nivel global el socialismo realmente existente, ¿verdad? Entre 1989 y 1991. Y esta, digamos, esta crisis prematura, ¿verdad? Que no está directamente enlazada con el derrumbe del socialismo en Europa del Este, se explica fundamentalmente entonces por la crisis política y militar de la región, los debates que propiamente en América Latina se dieron con muchísima más fuerza a partir de la década de 1960 entre la vía armada o la vía pacífica para acceder a la transición al socialismo, ¿verdad? Debates que fueron impulsados en dos coyunturas claves, una en 1959 con el triunfo de la Revolución Cubana por la vía armada, bueno, tres coyunturas claves podríamos decir. La otra es Chile 1973, cuando un experimento de socialismo que llega por la vía pacífica y democrática es derrumbado y derrocado por la vía armada. Y el tercero, entonces, Nicaragua 1979, ¿verdad? Entonces, son coyunturas, ¿verdad?, que marcan profundamente el debate político en la región y que llevan a diversos procesos de crisis, entonces, que también están explicados fundamentalmente por la dinámica propia regional. ¿Cómo se expresa esto en Costa Rica? Bueno, además de con el surgimiento en la década de 1970 de organizaciones de izquierda bajo digamos, amparadas bajo esta nueva izquierda, ¿verdad? No de corte soviético como el Partido Socialista y el MRP, entre 1978 y 1983, prácticamente todas las expresiones político-partidarias, entonces, tanto de la izquierda comunista como de la no comunista, van a entrar en procesos de crisis y división, ¿verdad? Muy a tono con entonces las discusiones y debates que a nivel regional estaban marcando la pauta para las organizaciones revolucionarias. Y con un elemento, digamos, que Iván Molina y David Díaz han identificado, digamos, como una particularidad de la Guerra Fría en Costa Rica, y es que la institucionalidad costarricense en los momentos de mayor conflictividad, digamos, de mayor alzada en los conflictos y en la radicalización, tuvo la capacidad de actuar prácticamente como un filtro. Esto, digamos, Molina lo plantea también para explicar cómo expresiones de la ultraderecha, como el movimiento Costa Rica Libre, etcétera, digamos, no logran tener tanto arraigo, pero también podríamos plantearlo para momentos en que la izquierda trata de radicalizarse, ¿verdad? Ahí también la institucionalidad a nivel incluso cultural empieza a operar, ¿verdad? Para conducir la radicalización hacia la moderación. Y esto, pues, digamos que es un muro, ¿verdad? Que las expresiones de izquierda en Costa Rica tienen que enfrentar cada vez que intentan, digamos, radicalizar sus propuestas más allá de los marcos de la democracia, digamos, electoral o de la vía institucional, ¿verdad? Para luchar. Eso, digamos, es un elemento importante a tener en cuenta. Entonces, digamos, ya para entrar en materia,
la división para comprender, ¿verdad?, el proceso de división que se da en 1983, entre 1983 y 1984 en Vanguardia Popular, es importante entonces entender los procesos que esta organización política empieza a experimentar en la década de 1970. Una década entonces que en América Latina, a diferencia de la distensión que se está viviendo a nivel global en la Guerra Fría, en América Latina la década de 1970 no es ninguna distensión, ¿verdad? Tenemos el golpe en Chile, la intensificación de los conflictos en Centroamérica y el triunfo sandinista. ¿Qué es lo que produce esta dinámica? Entonces, a nivel interno, digamos, ¿cómo se enlaza contexto con cambios internos en Vanguardia Popular? El primero, ¿verdad? Uno de los más importantes, ¿verdad?, de estos procesos es la creación de un aparato militar, digamos, de militar e inteligencia, que es la Comisión Nacional de Seguridad, justo a inicios de la década de 1970, donde precisamente los eventos de Chile tienen una influencia, digamos, decisiva para que Vanguardia Popular se decida a organizar un aparato, digamos, profesional a nivel militar, ¿verdad? Con personas graduadas en escuelas de inteligencia y formación militar en la Unión Soviética y Cuba, ¿verdad? Que van a estar al frente de profesionalizar este organismo. ¿Por qué? Porque entonces, pues, Vanguardia Popular, digamos que a la luz de la experiencia chilena, plantea que si bien su estrategia siempre va a seguir pasando en Costa Rica por la vía institucional y la vía pacífica, van a tener que estar preparados militarmente para eventualmente, digamos, enfrentar una arremetida militar contrarrevolucionaria. Y además, con la intensificación del conflicto en Centroamérica, Manuel Mora particularmente no descartaba la posibilidad de un golpe de Estado en Costa Rica, que, digamos, destinado a poner en la dirección del país a los sectores más recalcitrantemente anticomunistas y particularmente antisandinistas, ¿verdad?, para funcionar como un muro de contención mucho más agresivo contra la revolución sandinista una vez que triunfa. ¿Cuáles son, digamos, los dilemas de establecer un organismo como estos en Vanguardia Popular, que muy prontamente empiezan, digamos, a evidenciarse? Que la lógica militar, ¿verdad? Este organismo funcionaba de manera compartimentada, ¿verdad? Le daba cuentas exclusivamente a Manuel Mora Valverde, ¿verdad?, como secretario general de la organización. Esta dinámica reñía con los principios del centralismo democrático, ¿verdad?, que eran con los principios en los que se basaba Vanguardia Popular. ¿Por qué? Porque su conformación no se organizaba a través de elecciones entre la militancia. De hecho, la dirección política de Vanguardia Popular en su mayoría desconocía cómo estaba conformada, digamos, en su totalidad este organismo, ¿verdad? Se desconocía quiénes formaban parte, porque era, digamos, en esto consistía también la lógica compartimentada, ¿verdad? Y no saber quién forma parte de este organismo más que la persona que es parte. También se desconocía a ciencia cierta las actividades que realizaba, y además entonces no respondía necesariamente a las directrices de la totalidad del Comité Central, que era digamos, el órgano de mayor conducción política de Vanguardia Popular, sino exclusivamente las del secretario general. Esto es una fuente, digamos, constante entonces de conflictos entre el secretario general y prácticamente el resto del Comité Central. Y no era, digamos, ya lo vamos a ver, no era el único ámbito en el que Manuel Mora operaba, digamos, con un carácter fundamentalmente individual a contrapelo de las directrices de un comité central que en la década de 1970 empieza a radicalizarse y con más claridad a inicios de la década de 1980. Esta comisión de seguridad fue fundamental, digamos, para los periodos de mayor colaboración orgánica con el Frente Sandinista, ¿verdad?
que sin decir, digamos, si bien con el Frente Sandinista hay intentos y procesos de colaboración prácticamente desde que se funda el sandinismo, es a partir de la década de 1977 cuando esta colaboración se vuelve orgánica. Es decir, Manuel Mora Valverde está detrás, digamos, de esta colaboración conduciéndola políticamente. Es el periodo entonces de a partir del 77 y hasta el 90 de mayor actividad, digamos, de vanguardia popular en Nicaragua y Centroamérica, y esto demanda una gran cantidad de recursos humanos y de recursos económicos que también van a tensar al máximo las capacidades organizativas y económicas propiamente de la organización, ¿verdad? Al punto en que en varios momentos prácticamente Vanguardia Popular va a quedar en bancarrota como consecuencia del despliegue, del gran despliegue de recursos que está haciendo para sostener su actividad política solidaria en Nicaragua, ¿verdad? Las brigadas militares que implicaban, digamos, brigadas militares que estaban compuestas fundamentalmente por estudiantes y obreros bananeros, principalmente en el caso de los obreros bananeros y de los agronegocios, implicaba sostener a esas familias de esas personas que se iban a combatir, además, bueno, de los implementos, etcétera, ¿verdad? Era una actividad sumamente costosa. Cuando, digamos, un sector cada vez mayor del Comité Central y de la dirección política del partido empieza a sostener tesis, digamos, más radicales que las que sostiene Manuel Mora, ¿verdad? Un poco en esa dinámica de radicalización del contexto y de la coyuntura. La Comisión Nacional de Seguridad y Manuel Mora como tal empiezan a interpretar estas diferencias como indicios de infiltración, ¿verdad? Y se desata, digamos, como un tratamiento muy, podríamos decir, se desata como una paranoia interna que plantea entonces que toda voz crítica a la conducción política de Manuel Mora es sinónimo de infiltración, ¿verdad? Infiltración de la CIA, de la DIS, etcétera, ¿verdad? Entonces se empieza a construir un enemigo interno, ¿verdad? Un enemigo que está en las filas mismas y hasta en la misma dirección de Vanguardia Popular. Y eso, por supuesto, empieza a tensar al máximo las relaciones a lo interno de la dirección. Esto está estrechamente relacionado con otro proceso muy importante que vive Vanguardia Popular en la década del 70 y es un rejuvenecimiento, digamos, un ingreso masivo de personas jóvenes a su organización, ¿verdad? Que empiezan entonces a convivir con esta generación fundadora de los 30, digamos, ya más moderada, un poco ya más conservadora. Y estos jóvenes vienen, digamos, bajo la impronta de la radicalización política de América Latina, ¿verdad? De las luchas en Chile, en Nicaragua y bueno, y en Centroamérica como tal. Al punto que para 1978 la JBC, digamos, tenía alrededor de 10.000 personas afiliadas, si bien no todas, digamos, eran militantes activas. La mayoría de estas personas jóvenes eran estudiantes secundarios universitarios, ¿verdad? Es decir, con un carácter más o menos intelectual. Algunos ya ingresan a Vanguardia Popular con vínculos propios con el Frente Sandinista, como el sector que ingresa en el 74 proveniente del MARS. Y digamos, son la expresión, digamos, tica de un fenómeno que es mucho mayor que el latinoamericano, y es una juventud radicalizada entonces al calor de la impronta del triunfo de la Revolución Cubana y de las luchas en Centroamérica. Estas juventudes radicalizadas de la década de los 60 y 70 en todo el continente van a protagonizar importantes rupturas con los partidos comunistas. Partidos comunistas que empiezan a ser acusados de conservadores por seguir privilegiando la vía pacífica institucional frente a, digamos, gobiernos dictatoriales y ejércitos cada vez más represivos, ¿verdad? Que dejaban muy poco margen para la lucha político-electoral e institucional. Esta juventud entonces empieza a ver, digamos, empieza a verse con sospecha y con desconfianza por
la mayoría entonces de direcciones comunistas también, ¿verdad? Es un fenómeno entonces de choque generacional entre viejos y nuevos revolucionarios que marca, digamos, las tensiones en toda América Latina. Y está entonces relacionado con este tercer elemento, ¿verdad? Que ya veníamos señalando, que es la radicalización, ¿verdad? En la década de 1970, entonces, de un sector importante de vanguardia popular al calor de los procesos revolucionarios regionales. Una organización que en la década de 1970 experimentó un crecimiento importante, ¿verdad? De más de 1000 personas fue su crecimiento, pero que ya para 1982 es visible la crisis, digamos, en cuanto a su base social, ¿verdad? Ya 1982 ha caído hasta 2.500 personas su afiliación, una afiliación, ¿verdad? Y esto es un elemento, digamos, de cultura política muy importante, que era fundamentalmente masculina, ¿verdad? El 83% de la militancia de vanguardia popular eran hombres, ¿verdad? La militancia estaba concebida en términos masculinos, ¿verdad? Por ejemplo, un deber del militante era ser buen padre de familia, inculcar en su familia los valores revolucionarios, etcétera, ¿verdad? Era una, es decir, había una asociación directa entre masculinidad y militancia, ¿verdad? La militancia estaba pensada en términos masculinos. Un momento, digamos, clave donde se expresa esta radicalización y ya las contradicciones que van a marcar la década de 1980 y que van a llevar a la ruptura fue en el 13 Congreso de Vanguardia Popular en 1980. El Congreso era el momento, digamos, el espacio máximo de conducción política. El Congreso era el que nombraba el Comité Central, el que aprobaba las tesis políticas y la estrategia de acción para los próximos cada 4 años. Era un espacio que se celebraba cada 4 años. Este Congreso de 1980 entonces ya expresa, ¿verdad?, esa radicalización. En este Congreso se incorporan 8 miembros provenientes recién de esta juventud vanguardista, ¿verdad?, que van a tener, digamos, un rol protagónico en los eventos, digamos, en la división del 83, ¿verdad? Es esta juventud que viene de la década de los 70s. Y hay un cambio fundamental en los estatutos y es que al secretario general, ¿verdad?, es decir, a Manuel Mora, se le quitan todas las potestades de conducción política interna y se le deja en un rol prácticamente de representación, ¿verdad? Es decir, al secretario general se le quitan por reforma estatutaria las funciones de coordinar el trabajo de comisiones auxiliares, de los secretarios del Comité Central, de elaborar el orden del día en las reuniones de comisión política, funciones que entonces son trasladadas a la Subsecretaría General, que en este momento, en 1980, asume Eduardo Mora. Podríamos plantear entonces también que aquí ya se estaba, estaba planificando una transición en esa Secretaría General que, digamos, pretendía en ese momento ser a Eduardo Mora, ¿verdad? Que Eduardo asumiera probablemente la secretaría, ¿verdad? Dado que, de hecho, en 1980 empieza a asumir las atribuciones que anteriormente tenía Manuel Mora, que cada vez, digamos, era más cuestionado por desatender, digamos, este tipo de labores internas para atender, digamos, labores más de la representación y diálogo del partido con diversos sectores políticos nacionales e internacionales, labores que generaban y fomentaban también los roces con el resto del Comité Central, porque no necesariamente esas intervenciones de Manuel Mora en Casa Presidencial y en otros, en negociaciones en torno a huelgas bananeras, etcétera, se hacían en la dirección de los lineamientos que aprobaba el resto del Comité Central, ¿verdad? Ya había una clara, un claro roce, ¿verdad? Era evidente que ya, digamos, desde por lo menos la mitad de 1970, Manuel Mora no compartía en buena medida las directrices de acción que el Comité Central venía tomando constantemente.
En este congreso, además, podemos ya palpar dos reacciones opuestas frente al triunfo sandinista del 79. Una reacción de entusiasmo y optimismo frente al triunfo revolucionario en la región, ¿verdad? Que planteaba prácticamente la inevitabilidad del triunfo revolucionario en toda Centroamérica. Aquí podemos identificar claramente a Arnoldo Ferretto, ¿verdad? Como uno de los máximos exponentes de este fervor revolucionario. Y otra, ¿verdad? Contraria, que más bien llamaba a la cautela y a la moderación frente a una posible agresión imperialista como respuesta a este triunfo sandinista, y que planteaba entonces más bien supeditar o sacrificar la radicalización de la lucha en Costa Rica para garantizar ante todo la defensa de la revolución sandinista, cuyo máximo exponente va a ser entonces Manuel Mora, ¿verdad? Manuel Mora lo que va a plantear para toda la década del 80 es que es momento de hacer cualquier cantidad de concesiones, de retroceder incluso en posiciones si es necesario, ¿verdad? Con tal de no justificar un aumento, digamos, en la represión en el país, aumento en la represión que sería provocado si las luchas sociales se intensifican. Entonces, digamos, va a actuar siempre tratando de apaciguar y moderar conflictos, ¿verdad? Estas dos líneas van a chocar, ¿verdad? De manera inevitable y se van a volver prácticamente irreconciliables y van a estar, digamos, en el fondo de la división en 1983, ¿verdad? Principalmente el tema de las huelgas bananeras para Manuel Mora era particularmente problemático, ¿verdad? Porque una huelga bananera era una afrenta directa a los intereses del capital norteamericano en la región y las va a ver con demasiada cautela, ¿verdad? Va a intentar, ante todo, digamos, moderar este tipo de conflictos que estaban a flor de piel, ¿verdad? En una Costa Rica que experimentaba los embates más duros de la crisis económica de 1980, ¿verdad? Entre 1980 y el 82 es el periodo más fuerte, ¿verdad? De impacto de esta crisis. Este congreso entonces, a contrapelo de la tesis de moderación, ¿verdad? Que promovía Manuel Mora, incorporó más bien, ¿verdad?, la tesis de que el partido debería estar preparado para cualquier escenario de lucha y para cualquier estrategia. Se caracteriza, ¿verdad?, también como analiza José Merino, la democracia costarricense como una democracia burguesa, ¿verdad?, a contrapelo de la concepción de democracia de Manuel Mora. Y se plantea, ¿verdad?, que esto va a ser una de las tesis más problemáticas, que la crisis económica y social que se vivía en el país entonces, con muchísima fuerza ya en ese momento, en 1980, podía contribuir al desarrollo de una crisis política en Costa Rica que podía devenir en crisis revolucionaria. Por lo tanto, que Vanguardia Popular debía prepararse para acceder a la toma del poder. Esto va a ser, digamos, una de las tesis más combatidas y adversadas por Manuel Mora, ¿verdad? Que estaba en contra en que ese momento se planteara la toma del poder por las consecuencias que podía tener en términos de golpes de Estado, etcétera. Pero al final lo que demuestra, ¿verdad? La trayectoria de la década del 80 es que la crisis económica no se tradujo en crisis política, ¿verdad? Más bien el gobierno de Monge, ¿verdad? Ganó con digamos, holgadamente las elecciones y Arias también en el 86, ¿verdad? Es decir, no hubo un cuestionamiento hacia el sistema político costarricense mayoritario que provocara una crisis política en esta década. Esta radicalización se sigue mostrando cuando en 1982 la mayoría del Comité Central caracteriza a Liberación Nacional como una fuerza, digamos, que le respondía meramente a los intereses de la oligarquía y al imperialismo norteamericano. Manuel Mora, por el contrario, planteaba que era un partido con una base social fundamentalmente progresista, que era la pequeña burguesía, con un progresismo con el cual se podían reeditar pactos políticos y alianzas para evitar
una profundización de la crisis política en la región centroamericana, ¿verdad? Que eso es un poco lo que para Manuel Mora va a tener más peso, ¿verdad? El tema de evitar una profundización de la crisis política y más bien trabajar por una salida negociada, ¿verdad? Eso es otra expresión, ¿verdad? De esta ruptura entre la mayoría del Comité Central y las tesis políticas de Manuel Mora, que refuerzan entonces su decisión por actuar a expensas entonces del resto de la dirección del partido, como posteriormente lo va a reconocer y lo va a justificar, ¿verdad? Va a justificar esta decisión en las diferencias que eran cada vez más visibles. Entonces tenemos un proceso de acumulación de tensiones alrededor básicamente de las distintas valoraciones sobre el rol que tenía que jugar Vanguardia Popular tanto a nivel nacional como a nivel centroamericano y las consecuencias que su acción política podría acarrear. En los dos casos, ¿verdad? Tanto en el sector, digamos, radicalizado como en Manuel Mora, estas consecuencias eran un poco exageradas, ¿verdad? Se maximizaba un poco, ¿verdad? El impacto que podía tener la actuación de Vanguardia Popular en uno u otro sentido. Por lo tanto, el contexto fue utilizado, ¿verdad?, para reforzar tendencias en disputa, discusiones en disputa, ¿verdad?, que se enlazan, digamos, con la radicalización del conflicto en Centroamérica. Estas tensiones son claras también, podríamos plantear que ya desde 1977-78, tal vez antes, pero bueno, por lo menos yo encuentro evidencias desde esos años, ya el fantasma de la división recorría Vanguardia Popular, claramente, ¿verdad? Es decir, la división fue un proceso de acumulación de tensiones y no fue un evento sorpresivo. Tal vez para algunos sectores sí, pero por lo menos en la dirección del partido, digamos, era clara, digamos que ese fantasma ya estaba instalado. Eso lo podemos ver para ocasión del 70 cumpleaños de Arnoldo Ferretto. Manuel Mora da este discurso, donde dice: en los últimos meses los enemigos de nuestro partido se han dado a decir, en un tonto afán de sembrar desconcierto, que en Vanguardia Popular Arnoldo representa la línea dura y yo la suave. Qué lejos están de entender que tanto para Ferretto como para mí, el partido y su unidad están por encima de todas las cosas. Es lógico que entre el camarada Ferretto y yo haya surgido y puedan continuar surgiendo discrepancias. La discrepancia es un fenómeno natural y necesario en la vida de un partido revolucionario. Entre nosotros, las discrepancias son como las dos caras de una misma moneda, que no por tener dos caras deja de ser una masa sólida y única de metal. Que lo sepan y entiendan todos los que quieren vernos divididos. Si Ferretto y yo simbolizamos algo en la vida de este partido, como ellos lo proclaman, ese algo se llama unidad revolucionaria. En cuanto a lo de que Ferretto es hombre duro y yo hombre suave, solo una respuesta muy clara considero necesario dar. Ambos somos comunistas. Es posible que a mí me guste de vez en cuando ponerme guantes de seda, cuando llego a considerarlo necesario, y que a Arnoldo no le guste usar guantes nunca. Él pelea a mano limpia. Pero lo cierto es que con guantes o sin guantes, las manos de ambos pertenecen a un mismo brazo del pueblo, que es el partido, y por consiguiente siempre estarán listas para golpear unidas al enemigo común, ¿verdad? Es evidente, digamos, que el que Manuel Mora, ¿verdad?, haya utilizado esta ocasión para referirse a los rumores de división, es indicador, digamos, de cuán fuerte eran ya esos rumores, esos indicios, ¿verdad?, esos secretos a voces que ya, digamos, además trascendían digamos, el marco interno del partido, ¿verdad? Podemos encontrar también discursos en la radio, conversaciones de corrillo en otros espacios, donde ya, digamos, principalmente entre dirigentes de Liberación Nacional, era muy claro, digamos, que había una tensión fuerte ya instalada en la dirección de Vanguardia Popular. A la par, digamos, de estas tensiones, había otro elemento de peso, ¿verdad?, para explicar las formas y la intensidad, ¿verdad?, que tuvo este proceso de ruptura, y es que
el Partido Vanguardia Popular había, digamos, también construido una imagen mítica, digámoslo así, de Manuel Mora, ¿verdad? Y este peso, digamos, es fundamental para entender, digamos, por qué la transición en la Secretaría General, digamos, finalmente conlleva una ruptura como la que se dio, ¿verdad? En el 50 aniversario de Vanguardia Popular, el discurso que da Humberto Vargas en un acto de homenaje a las militancias históricas es muy claro, ¿verdad? Cuando él dice, ¿verdad?, que se le pide que haga una biografía de Manuel Mora y afirma, Manuel no tiene biografía, Manuel es historia, es la historia del partido, ¿verdad? Es decir, en el imaginario de Vanguardia Popular, Manuel y partido eran uno solo, ¿verdad? No había partido sin Manuel. Y esto, digamos, a la larga termina jugando en contra de quienes, digamos, quieren plantear una transición política en la Secretaría General, digamos, para poner a tono al partido con el contexto de radicalización política que se vivía en Centroamérica. Finalmente, ¿verdad? Este fantasma se vuelve real, ¿verdad? Se materializa cuando Vanguardia Popular entonces se divide en 1983, ¿verdad? Se consolida este proceso, podríamos plantear, ¿verdad? Que ya había una división clara desde antes, ¿verdad? En términos de estrategia y tesis políticas, pero bueno, se consolida entonces en noviembre del 83 en el marco de la celebración, ¿verdad? La planificación de la celebración de un nuevo congreso, donde probablemente, ¿verdad? Esta mayoría del Comité Central iba a seguir logrando una mayor radicalización de las tesis políticas, se iba a consolidar en ese congreso ya de manera inevitable la sustitución de Manuel Mora en la Secretaría General, y esto, digamos, entonces conduce a que, pues digamos, a que la decisión final entonces sea romper ya de manera formal el partido, ¿verdad? Profundizando estos rasgos anteriores, ¿verdad? De la crítica a la moderación, crítica a la radicalización, el tema de tratar a la disidencia, o más bien no a la disidencia, las voces críticas internas como infiltrados, ¿verdad? La construcción de este enemigo interno donde la Comisión de Seguridad, digamos, tiene un rol muy importante, ¿verdad? En la construcción de este enemigo interno. A punto, ¿verdad?, de que ya en noviembre del 83 Manuel reconoce, ¿verdad?, la división, además afirma, ¿verdad?, que el partido ya está dividido desde hace varios meses en la práctica. Y una vez, digamos, la división se consolida, luego de la celebración de un congreso extraordinario, donde se aprueba una reforma para que Manuel Mora quede siempre en el Comité Central, pero en una presidencia, y no en la Secretaría General, una presidencia que además tenía las mismas atribuciones que ya de por sí Manuel Mora tenía como secretario general a partir de la reforma del 80, ¿verdad? Esto es necesario aclararlo, ¿verdad? En ese sentido no se le iban a modificar las funciones porque ya en el 80 le habían quitado la mayoría de funciones internas, pero bueno, digamos que esta reforma es la excusa para consolidar algo, un proceso, digamos, que ya estaba instalado y que ya había llevado al borde las tensiones a lo interno del Comité Central. Luego de este proceso formal, ¿verdad?, de división, pues Manuel Mora viaja a Cuba a atender un asunto, digamos, estrictamente familiar. Va a estar fuera del país entre diciembre y el 9 de enero, que retorna. Y durante ese mes que Manuel Mora está fuera del país, es donde la prensa, digamos, va a empezar a jugar un rol fundamental en la profundización de la división y, digamos, en los tonos irreconciliables, además, que esa y las heridas que esa división va a dejar a lo interno de la organización, ¿verdad? Un poco lo que plantea esta investigación es que
la acción de la prensa, ¿verdad?, fue determinante para acrecentar las heridas, para profundizar las discrepancias de manera muy hábil, ¿verdad? Es decir, los sectores políticos nacionales que se mueven detrás de los medios de prensa van a entrar, digamos, de manera intencionada a movilizar esas contradicciones según los resultados, ¿verdad?, que estos mismos sectores esperaban que se diera de esta crisis interna en el Partido Comunista. Particularmente La Nación, ¿verdad? La Nación se convirtió en un escenario privilegiado del debate entre las dos tendencias, una vez que un sector, ¿verdad?, de quienes apoyaban a Manuel Mora deciden como estrategia filtrar ese debate a La Nación y a la prensa, ¿verdad? Es decir, la filtración del debate interno fue obra propia de un sector de la militancia de Vanguardia Popular, ¿verdad? Probablemente sin medir las consecuencias que eso iba a tener, ¿verdad?, en términos de la destrucción prácticamente de la imagen pública del partido, ¿verdad? En esos debates un poco descarnados que empiezan a darse en la prensa nacional. La prensa entonces opera en estas direcciones, ¿verdad?, de manera clara. Una es, ¿verdad?, la construcción de una imagen idealizada, benevolente y aséptica prácticamente de Manuel Mora, ¿verdad?, donde es muy frecuente este discurso de entonces Manuel Mora, a pesar de ser comunista, ante todo era un buen costarricense, leal a la patria que lo vio nacer, cauteloso de no implantar sistemas ajenos a la idiosincrasia nacional, moderado. En esta construcción de la prensa, Manuel Mora no era parte, sino víctima del conflicto, víctima de, ya vamos a ver cómo se caracteriza el otro sector, pero fundamentalmente, ¿verdad?, de los cálculos fríos y despiadados de los jóvenes comunistas, ¿verdad?, jóvenes a los cuales se les empieza, digamos, a achacar toda una serie de adjetivos peyorativos para infundir temor, ¿verdad?, hacia estos jóvenes. De esta idealización de la figura de Manuel Mora se separan el movimiento Costa Rica Libre, ¿verdad? El movimiento Costa Rica Libre va a plantear viejos o jóvenes, no hay comunismo bueno o comunismo malo, ¿verdad? Como se ve en esta frase, ¿verdad? Son los mismos. Es decir, todo comunismo es malo, ¿verdad? Se niegan a hacer concesión alguna sobre la figura de Manuel Mora y vuelven a movilizar todo el tema del 48, ¿verdad? De cómo el Pacífico entonces sí promovió las armas en el 48, etcétera. Y algunos columnistas destacados de La Nación, como Eduardo Ulibarri, ¿verdad? Es decir, van a haber sectores más recalcitrantes en no hacer distinción alguna. Y la prensa libre, además, va a agregar un elemento que es que plantean, digamos, ya ligándolo también con el contexto regional, que la división en Vanguardia Popular era expresión de una pugna entre la estrategia cubana y la estrategia soviética sobre Centroamérica. La estrategia cubana, que buscaba la negociación y salida pacífica al conflicto para evitar, digamos, que el incendio llegara hasta la isla, y la estrategia soviética, que más bien quería atizar y meterle llamas, digámoslo así, al conflicto, según esta narrativa, que es muy clara en la prensa libre, para mantener ocupados los Estados Unidos atendiendo un conflicto en su patio trasero, ¿verdad? Y ellos poder operar con mayor libertad a nivel de Europa del Este. Este es otro relato que se posiciona, ¿verdad?, de ver esta división como expresión de líneas internacionales y, por supuesto, al comunismo criollo como meros peones en ese ajedrez, ¿verdad?, quitando completamente la agencia, ¿verdad?, que tenían los actores políticos nacionales. Estas expresiones, ¿verdad?, satíricas son muy frecuentes, ¿verdad? La sátira política operó también muy fuerte para ridiculizar el conflicto en Vanguardia Popular y seguir, digamos, ahí también atizando las contradicciones. Por ejemplo, en esta sección de La Purruja, cuando dicen beatificarán a don Manuel, ¿verdad? Digamos, era tan fuerte este discurso de idealización de la figura de Manuel Mora
que también, digamos, algunos sectores empiezan a reaccionar muy fuerte, ¿verdad? Contra esta, digamos, idealización. Hacia, digamos, el sector crítico a Manuel Mora, ¿verdad? Es caracterizado entonces también por la prensa como un sector joven, ¿verdad? Es decir, va a haber un ataque directo a la nueva generación de comunistas, ¿verdad? Una generación desconocida, según la prensa, como se les presenta como advenedizos y además extremistas, violentos, jóvenes radicales, antidemocráticos, extranjerizados, cabezas calientes, ortodoxos, sovietizados, ¿verdad? Y toda una movilización de este elemento. Entonces, por ejemplo, es muy fuerte, digamos, el estigma sobre Humberto Vargas. Se plantea, bueno, Humberto Vargas, ¿verdad? Formado en la Unión Soviética, habla ruso como un moscovita, pasa metido en la embajada soviética, ¿verdad? Humberto Vargas se construye, ¿verdad? Como una persona fría, calculadora, traicionera, como operan, digamos, los comunistas soviéticos, ¿verdad? Y toda una construcción peyorativa, particularmente hacia la figura de Humberto Vargas, que se vuelve extensiva hacia toda la juventud, digamos, de vanguardia popular, o digamos, esta juventud radicalizada, que entonces empiezan a ser representados como todo lo que los buenos costarricenses deberían adversar, temer y combatir. Su objetivo no era más entonces que centroamericanizar la lucha de los costarricenses por la vía armada, ¿verdad? Por la vía violenta, y se promueve un fuerte discurso criminalizante hacia este sector. Y se construye entonces esta disyuntiva, ¿verdad? Entre comunistas buenos y comunistas malos. Comunistas buenos, pues la vieja generación; comunistas malos, la nueva generación, que va a estar presente entonces en todo el tratamiento y en la movilización de animadversiones hacia esta generación. Ante este tratamiento de la prensa, lo cierto es que los líderes vanguardistas ofrecieron muy poca o casi nula resistencia, ¿verdad? Ante esta maniobra clara de profundizar y atizar las discrepancias, ¿verdad? Y hacer las heridas sangrar más, ¿verdad? Y prácticamente irreconciliables. La tendencia que apoyaba Manuel Mora entonces optó, ¿verdad? Fue en primera instancia por filtrar el debate a la prensa como estrategia frente más bien a una reacción, ¿verdad?, que tuvo el Comité Central, liderado por Ferret, Humberto Vargas, etcétera, de más bien tratar con mucha cautela, ¿verdad?, y hermetismo el tema. No querían admitir que había una división, no querían admitir que Manuel Mora había renunciado a la presidencia, y frente a este intento, digamos, por mantener el conflicto, digamos, dentro de las cuatro paredes de este comité central, entonces viene esta estrategia, ¿verdad?, de filtrar por todo lo alto más bien la discusión. La nación jugó ahí un rol entonces fundamental, ¿verdad?, en la recepción de este tipo de documentación. Una estrategia que además buscaba minar la credibilidad del nuevo secretario general, ¿verdad?, claramente. Bastaba que Humberto Vargas dijera que no había conflicto para que al día siguiente se filtrara un documento cada vez más escandaloso que el anterior, ¿verdad? Usualmente cartas de Manuel Mora, etcétera. Otro elemento de su estrategia fue utilizar la imagen de Manuel, ¿verdad?, para movilizar a la opinión pública contra la nueva dirigencia, ¿verdad? Esta imagen idealizada, ¿verdad? Y como decía la Purruja, prácticamente beatificada, ¿verdad?, de Mora. Así como movilizar apoyos, ¿verdad?, de diversos sectores políticos para acercar, ¿verdad?, acercar al nuevo comité central, ¿verdad? Entonces, todas las figuras de peso de la socialdemocracia, ¿verdad?, desde José Figueres hasta Oscar Arias, desfilan por la prensa, ¿verdad?, hablando de los atributos de Manuel Mora y dándole su apoyo en la contienda interna. Así como figuras de peso dentro de Vanguardia Popular, digamos, Joaquín Gutiérrez, Fabián Dobles, Virginia Grutter, ¿verdad?, de los sectores de mucho peso político, intelectual y cultural.
y construyen entonces la existencia de un conflicto entre las bases y la dirección, ¿verdad? La dirección del partido, para justificar el desconocimiento a las directrices, ¿verdad?, de la dirección del partido. Se plantea que es que esta no es representativa de la verdadera voluntad de las bases, voluntad que entonces representa a Manuel Mora en la Secretaría General, ¿verdad?, sí, como sinónimo de la voluntad amplia de las aspiraciones de las bases. La estrategia de la otra tendencia, ¿verdad?, liderada más claramente por Humberto Vargas y Arnoldo Ferretto, inicialmente entonces recurrió a negar públicamente el conflicto. Una vez que esta negación se hizo insostenible, ¿verdad?, a través de la constante filtración de documentos, entonces su estrategia fue apelar a la disciplina, ¿verdad?, fustigar a estos sectores por contrariar a los estatutos, los principios, los procedimientos y los organismos de dirección política del partido. Este lenguaje además empezó a ser satirizado por parte de la prensa, ¿verdad? Este lenguaje digamos, en tonos sacrificiales, de disciplina, ¿verdad?, de buen militante comunista, fue satirizado claramente por la prensa, fue utilizado como un elemento más para plantear a estos como unos ortodoxos ajenos a la idiosincrasia, y por el contrario, ¿verdad?, en tanto Manuel Mora hablaba de patria, democracia, era mucho más fácil hacer vínculos con ese lenguaje que con el lenguaje de disciplina interna y digamos el lenguaje propiamente comunista que Ferretto y Vargas usaban, digamos, de manera reiterada, digamos, en la prensa, ¿verdad? Es un elemento más que la prensa utiliza para atacar. Es hasta el 6 de enero, por ejemplo, que Ferretto ya reconoció públicamente la división en la prensa, ¿verdad? Sin embargo, hasta, digamos, casi que hasta el último momento, este sector intentó no dar detalles internos de lo que sucedía en la prensa, ¿verdad?, con todas las dificultades del caso por las filtraciones constantes de documentos. Sobre Ferretto, se crea la imagen de un dirigente senil, desfasado, que defendía entonces a viva voz formas de actuar y valores incomprensibles para la mayoría de las personas, en contraste con Manuel Mora, entonces, que defendía valores con los que los costarricenses de manera más fácil podían identificarse. Hay un proceso además interesante de alineación de las otras dirigencias de izquierda, ¿verdad? Tanto del Partido Socialista como del MRP. Sus principales figuras apoyan a Manuel Mora en esta contienda interna y es muestra de la moderación que ya estos partidos estaban experimentando en la década de 1980, ¿verdad? Ya han abandonado sus posturas más radicales y se han adaptado a los límites de la llamada democracia burguesa, ¿verdad? Un síntoma de esta filtración institucional que hace la democracia costarricense. Para ver cuánto llevo. Tal vez para ir concluyendo y cualquier cosa podemos ver más detalles, digamos, que tenía ahí preparados, pero para no ser muy larga esta parte, hay entonces, ¿verdad?, un proceso de recambio generacional que experimenta Vanguardia Popular a partir de la década de 1970, que se junta entonces con la radicalización de las luchas en Centroamérica y en América Latina, y con los impactos, ¿verdad?, de la crisis económica que ya se estaban sintiendo en Costa Rica. Se construyen, ¿verdad?, entonces dos líneas de acción radicalmente distintas frente a este contexto. Una generación que busca modificar la tradicional línea pactista, ¿verdad?, de Manuel Mora y llevar al partido a una línea más confrontativa hacia el gobierno de Luis Alberto Monge, que iniciaba la aplicación de reformas estructurales en el país. Y Mora, digamos que se aferró ante todo al sostenimiento, ¿verdad?, de esta línea de acercamiento, negociación y reeditar un pacto social, esta vez con el gobierno de Monge y Liberación Nacional, para formar un bloque progresista que pusiera freno a los sectores más recalcitrantemente antisandinistas.
frente a entonces una línea que más bien quería radicalizar las luchas sociales, planteando que la crisis económica podía devenir en una crisis política que Vanguardia Popular podría haber capitalizado. Este contexto entonces desata divisiones y crisis casi simultáneas en el Partido Socialista en el 78, en Vanguardia Popular y el MRP en el 83, que dejaron, ya digamos, concretamente en cuanto a sus efectos políticos, dejaron diezmada completamente la izquierda política de cara al resto del siglo XX, ¿verdad? E inicios del siglo XXI, en momentos en que iniciaba la reforma estructural neoliberal. Por lo tanto, desde un inicio la izquierda política quedó prácticamente anulada, ¿verdad? De este debate, por lo menos claramente en la década de 1980 y 1990, y de las posibilidades de ofrecer algún tipo de contrapropuesta efectiva ante el inicio de la reforma neoliberal en Costa Rica. Para terminar, hay digamos, un momento cúspide, digamos, en este debate, una vez que Manuel Mora regresa de La Habana, se realiza un acto público de recibimiento donde intervienen figuras como José Figueres, y esto sigue incrementando las tensiones internas, ¿verdad? La intervención de las figuras de las fuertes de la socialdemocracia, ¿verdad? Como el expresidente Figueres, que interviene criticando al resto de Vanguardia Popular por haber cometido a su criterio un parricidio contra Manuel Mora. Mora al regreso da una conferencia, da una entrevista a la Nación, donde afirma que la tendencia liderada por Humberto Vargas y Arnoldo Ferretto tiene una conspiración para tumbar al gobierno de Luis Alberto Monge y tomar el poder apoyados en acciones armadas, fomentar una escalada en la lucha de clases a través de la realización de huelgas, tomas de tierra, manifestaciones y acciones armadas, aunque no estén en capacidad de controlarlas, así como organizando cuerpos armados de autodefensa para chocar con la policía. Evidentemente estas declaraciones de Manuel Mora pues son un festín para la ultraderecha. Son declaraciones que tienen efectos claramente criminalizantes, ¿verdad? No solo contra un sector de Vanguardia Popular, sino prácticamente hacia todo el movimiento social costarricense, que a partir de este planteamiento podía pasar a ser sospechoso de formar parte de este plan, ¿verdad? Para derrocar al gobierno de Luis Alberto Monge. Tiene entonces un efecto criminalizante, ¿verdad? Que es el otro elemento que apuntábamos sobre el tratamiento de la prensa, ¿verdad? Tiene un efecto criminalizante. De hecho, Humberto Vargas, como nuevo secretario general de Vanguardia Popular, tuvo que ir a declarar, ¿verdad?, al Ministerio Público sobre estas acusaciones. El Ministerio Público abrió una investigación, ¿verdad? Todos los sectores de la ultraderecha piden al Estado, ¿verdad?, frenar este tipo de asociaciones ilícitas, ¿verdad?, claramente, pero que también estas declaraciones buscaban tener un impacto en momentos en que la personería jurídica de Vanguardia Popular estaba en disputa en el registro civil y en el Tribunal Supremo de Elecciones, ¿verdad? A partir de enero inicia esta disputa legal y declaraciones como estas claramente podían llevar a consecuencias legales, ¿verdad?, sobre un sector de Vanguardia Popular. Entonces también, digamos, fue una estrategia en ese sentido, para tratar, digamos, de minar las posibilidades de que el sector de Vargas y Ferretto se quedaran con la personería jurídica del partido, como finalmente sucede, ¿verdad? Y pues Manuel Mora, digamos, y los sectores que le apoyan, no les queda más que fundar un nuevo partido, el Partido del Pueblo Costarricense, que queda formalmente inscrito en septiembre de 1984. Yo lo dejaría entonces por ahí, ¿verdad? Por supuesto hay pues más detalles, pero creo que estas son, digamos, como los elementos generales que nos permiten comprender, ¿verdad?, cabalidad, tanto el proceso
de crisis política como el tratamiento de la prensa y las consecuencias de la acción de la prensa, ¿verdad? La prensa como un actor también de la división, un actor casi privilegiado, ¿verdad? Por la forma en que movilizó estas tensiones internas. Muchísimas gracias. Yo por ahí lo dejaría. Muchas gracias, Sofía. Abrimos el espacio para preguntas y comentarios. Por favor, levanten la mano por la posibilidad de hacerlo o nos manden una información, un mensaje por el chat. Tal vez podemos dejar compartir pantalla para vernos mejor. Uh-huh. No sé si alguien quiere hablar. Irene, adelante. Hola. Bueno, felicidades, Sofía. Muy, muy interesante tu trabajo. Quería preguntarte sobre tus fuentes. Uh-huh. Que nos hablaras un poquito sobre las fuentes que usaste y cómo analizaste los periódicos. ¿Voy una a una o recogemos? Sí, esto es muy puntual, sí, tal vez. Ok. Bueno, muchas gracias a Irene, muy buena pregunta. Que yo también digamos. quiero preguntar sobre eso. Está bien. Si me permiten. Sí, Sofía, felicidades por tu trabajo. También, igual que Irene, me llamó la atención porque usualmente este tipo de agrupaciones políticas son muy cerradas, digamos, en su trabajo interno, en sus asambleas, decisiones. Acá el Partido Antiguo Comunista, de repente encuentras alguna nota sobre alguna actividad, pero es un hecho aislado. Yo no conozco como un centro de documentación en donde pueda mirarse a los partidos de izquierda desde sus estructuras internas. Entonces también me llamó mucho la atención lo bien documentado que están los militantes, sus asambleas, las resoluciones. Entonces también por ahí va mi pregunta y perdón por interrumpirte. Ok, no, ahora. Muchísimas gracias. Sobre esto, bueno, tal vez lo más fascinante, ¿verdad? El proceso de tanto realización de la tesis como de este proyecto de investigación fue precisamente poder acceder a los archivos internos de Vanguardia Popular. Fueron una frente privilegiada para comprender a la vanguardia de los 70s y comprender, digamos, cómo se configura, cómo se va armando esta tensión que finalmente implosiona en los 80s, ¿verdad? Los archivos de toda la vida interna de Vanguardia Popular, ¿verdad? Inclusive los archivos de la Comisión Nacional de Seguridad, ¿verdad? Fueron una fuente muy importante para entender cómo operaba este organismo interno de Vanguardia Popular. Archivos que están, digamos, en el archivo personal de Manuel Mora, ¿verdad? Que ya, digamos, se puede consultar. Triangulado además con la prensa propiamente comunista, ¿verdad? El periódico Libertad. Y ya, digamos, la exploración también de prensa nacional, ¿verdad? Como La Nación, La República, El Debate, la prensa libre, pero efectivamente, digamos, para poder construir esa vanguardia a lo interno fue muy importante el uso de documentación interna del partido, que efectivamente es muy difícil poder conseguir, ¿verdad? Un archivo de esa magnitud, pero para la investigación histórica, pues dichosamente en este caso estuvo disponible. Entonces, digamos, fue una triangulación, ¿verdad? Desde fuentes internas con ya la prensa nacional. Bueno, si no hay preguntas, ahora yo tendré 3 preguntas y una va tal vez más allá de tu trabajo, pero me interesa, que tiene que ver especialmente con un enfoque de historia global sobre el comunismo costarricense. Esto es una pregunta que se refiere a un periodo antes de tu periodo. Me pregunto si había también influencias
Estados Unidos y de México, del comunismo estadounidense y del sindicalismo mexicano en los debates del comunismo costarricense. Aquí hay dos personas sumamente importantes. En el caso del Partido Comunista de Estados Unidos era Earl Browder, que tenía toda una posición de reconciliación con la burguesía nacional, etcétera, etcétera. Un comunismo reformista, para decirlo así, que tenía influencia en varios partidos comunistas de América Latina, pero no sé nada de Costa Rica en este caso. Y al mismo tiempo el sindicalista Vicente Lombardo Toledano de México, que más o menos representaba una posición ideológica muy similar a Earl Browder. Nos me interesaría qué influencia tenían estas posiciones ideológicas en el comunismo costarricense. Sé que en el Nicaragua tenían una influencia en el debate del partido allá y esto me parece interesante. Y vinculado con esto, los aspectos internacionales, el impacto de la revolución cultural china. Había una influencia en los debates en términos del maoísmo y su recepción en Costa Rica. Tal vez lo dejo con esta primera pregunta y si hay más espacio después hago mis otras preguntas. También Randall quiere hablar y después Juan Bosa. Entonces primero Randall y después Juan Bosa. Y tal vez recojamos algunas preguntas y después puedes contestar. Ok, Randall. Gracias. Gracias a Sofía también por su presentación tan interesante y tan esperada, de la que habíamos conversado tantas veces. Y bueno, obviamente estamos a la espera del artículo, que ojalá que salga pronto. Y entonces lo que voy a decir, bueno, de pronto está respondido ahí o funciona para ampliar el diálogo, que son cosas que también ya creo que hemos hablado en algunos momentos, pero que me surgen algunas dudas al respecto. Sofía, es que, digamos, como que a mí me parece poderosamente interesante esta idea de que la renovación de las bases de la izquierda costarricense parecen ser tardías en términos globales, pero la ruptura, igualmente en términos globales, es tremendamente temprana, digamos, la ruptura de la izquierda. Entonces, yo no sé si uno podría aventurarse a pensar, o si de hecho es así, que la división ciertamente, digamos, estuvo motivada por cuestiones de las bases históricas del partido, que se intensificaron a causa de las expresiones más evidentes de la renovación de la izquierda, pero que esto no fue solamente en términos juveniles. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que pareciera que Costa Rica simplemente la izquierda pues como que no soportó a la nueva izquierda. Y no sé si esa podría pensar uno que fue una de esas causas que conllevaron a esa ruptura. Justamente ese proceso de modificación o la evidencia de ese proceso de modificación de la izquierda. Y bueno, a mí, digamos, en ese sentido, a mí me llama poderosamente la atención la forma en la que opera la memoria de la izquierda, no solamente histórica, sino en términos actuales, aunque yo sé que esto es como más problemático, porque esas bases históricas de ayer, o las juventudes de ayer, que son las bases actuales, son las que reivindicaron y reivindican actualmente la figura de Mora dentro de la izquierda. Yo no sé si quisiera como hacer referencia a esto, que a mí me llama mucho la atención, que yo sé que es otro tema, digamos, aparte, que esta sería otra investigación, porque a mí no me encaja, digamos, me encajaría pensar en que el PLN reivindica la figura de don Pepe, ¿no? Esas son cosas que uno espera y que uno no tiene como mayor problema. Pero parece extraño que esto no haya podido cuajar como que esta idea crítica sobre sus figuras históricas, sobre sus personajes históricos, no haya podido cuajar, al menos como en términos un poco más evidentes. Y otra cosa que me llama mucho la atención es que si esa mitificación de la figura de este Mora, ahora uno habla de Mora y tenemos dos mitos con el mismo apellido, ¿será que también está construida sobre las bases del nacionalismo?
decir que esta figura no solamente es histórica y no solamente es masculina y masculinizada y un buen hombre y todo lo que usted hablaba, sino que también es un tipo nacionalista, ¿no? Es un tipo que se puede reivindicar por esa razón. Porque esta idea de la centroamericanización de Costa Rica yo también me la encuentro cuando analizo los discursos de la juventud en los 70s. Y hay como una idea que parece nuevamente sorpresiva entre la izquierda costarricense de ese momento, de excepcionalizar a Costa Rica sobre el resto de Centroamérica, que nos parece una idea, digamos, absurda en términos como del discurso político, pero que es una idea muy, muy arraigada, ¿no? Entonces yo lo dejo por aquí, son como 3 cosas ahí que se me ocurren. Y Juan ojalá José, que tengamos... también Juan Pablo quiere hablar y después pasamos la palabra a Sofía y abrimos después una segunda ronda. Juan José, adelante. ¿Me escuchan, por favor? Sí. Sí. Bueno, muchas gracias por la oportunidad que nos brinda la universidad. Yo aprecio mucho el trabajo de la profesora Sofía Cortés. Hace pocas semanas me di el gusto de leer su tesis y aunque pueda diferir de algunas apreciaciones, valoro mucho el gran esfuerzo de documentación que ha hecho ella. Y eso también lo he podido apreciar en esta conferencia. Tengo dos comentarios. Primero, usted habló en cierto momento cuando se empezó a gestar la división del partido, del cual muchos no teníamos ni idea ya por los años 77, 78, a pesar de que éramos militantes activos. Y entonces usted utilizó una frase de, más o menos, construcción de un enemigo interno. Para muchos militantes, el enemigo realmente interno no era una construcción antojadiza, sino que por muchos indicios que es muy difícil documentar, sí existía. Para mí, una manifestación, aunque yo no ando construyendo demonios, pero una manifestación de eso podría ser la famosa filtración, ya cuando la división se hizo pública a nivel de prensa nacional, la filtración de aquellos documentos, ¿verdad? Por supuesto que una organización como Vanguardia tenía muchos enemigos, no solo internos, sino externos. Las agencias internacionales, los aparatos de inteligencia y estaban activos no solo sobre Vanguardia, sino sobre Costa Rica. Y una vez que avanzó la guerra en Nicaragua, pues todavía el ambiente se hizo más denso, ¿verdad? Entonces, eso yo les reitero, seguramente es muy difícil de constatar, de documentar, pero valdría la pena reflexionar algo sobre eso. La otra acotación es con respecto al ambiente en que transcurrió la división, allá por el año 83, cuando ya la cosa se puso demasiado caliente. Creo que hay algo que valdría la pena tomar en cuenta. Yo no soy especialista, pero con todas las limitaciones que yo pueda tener, digo, sería interesante ver la división del partido en el contexto más internacional, más concreto, de manera más concreta, porque nosotros en Centroamérica estábamos en medio de una batalla entre las dos superpotencias del momento, entre la URSS y los Estados Unidos. Nosotros estábamos dentro de ese juego de fuerzas, pero no solo eso, sino que a nivel centroamericano
en el mosaico de las organizaciones revolucionarias centroamericanas había muchas tendencias, había muchas valoraciones, muchas propuestas tácticas que correspondían a diversas visiones estratégicas. Entonces, por las relaciones que tenía el partido con todos los hermanos centroamericanos, ahí también estas tendencias echaban para su saco, como diría uno, ¿verdad? Y trataron de influir en nuestro proceso, ¿verdad? Recordemos la consigna que fue muy popular en ese momento que decía, si Nicaragua venció, El Salvador vencerá y Guatemala seguirá. Y a los pocos tiempos le añadieron y algo así como que Costa Rica también. ¿Por qué? Porque aquí en nuestro país había muchas, bueno, ya usted lo ha explicado con mucha claridad, había muchas gentes que eran sensibles y que les gustaba ese tipo de consignas que hubieran marcado un futuro muy diferente para la Centroamérica y la Costa Rica que tenemos hoy. La felicito en lo personal. Debí haberlo dicho al principio, ¿verdad? Pero yo no soy historiador, pero sí fui militante de Vanguardia Popular y me desligué del partido en el 84, después del 84, cuando ya había que buscar otros rumbos. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. Y después pasamos la palabra a Sofía. Muchas gracias, Sofía. Fue un gusto realmente escuchar tu presentación. Yo coincido con lo que mencionaba Carmen en el sentido de que a uno le llama la atención encontrar el análisis pormenorizado de un debate interno, dado el secretismo con el que asistimos al debate político y las discrepancias en las izquierdas, ¿no? Dicho eso, yo quisiera hacer una pregunta sobre un asunto que resulta marginal en tu investigación, pero que me llamó mucho la atención, que es algo que vos mencionabas como la asociación directa entre masculinidad y militancia. Al respecto, a mí me llamó mucho la atención la cita del texto de Mora, de Manuel Mora, en el que hablaba de que él discutía con guantes de seda. Y me llamó mucho la atención porque me parece un discurso poco común entre la militancia centroamericana y en particular la militancia de izquierda, ¿no? Una especie de autofeminización, un gesto un tanto feminizador, digamos, ¿no? Y por eso me llamó mucho la atención. Me pareció poco común y quería preguntarte a partir de eso, aunque es un asunto marginal de tu análisis, si encontraste mayores elementos al respecto y sobre todo elementos que te permitieran ver cómo se miraba esta dirigencia de izquierda costarricense en relación a la dirigencia revolucionaria nicaragüense, pero también de otros países de la región, en cuanto a la manera de ejercer el liderazgo, ¿no? Repito, sé que no es algo central en tu trabajo, pero me llamó particularmente la atención y me gustaría saber si encontraste algo al respecto. Muchas gracias de nuevo por tu presentación. Sofía. Muchísimas gracias. Creo que todas las preguntas han sido muy interesantes, incluso porque dan hasta para, digamos, más proyectos, ¿verdad?, de investigación y incluso, digamos, seguir profundizando algunas de las ideas que están aquí un poco planteadas. Tal vez voy a empezar de los últimos para atrás, ¿verdad?, en torno a lo que planteaba Juan Pablo. Efectivamente es un elemento que apenas toco, ¿verdad?, incluso hasta por cuestiones de tiempo, etcétera, pero que da para profundizar muchísimo más, ¿verdad?, esta relación, ¿verdad?, que es muy propia además de todas las izquierdas latinoamericanas, ¿verdad?, entre masculinidad y militancia, ¿verdad?, la masculinidad como el patrón, ¿verdad?, del militante de izquierdas, que efectivamente es aún muchísimo más fuerte
en las izquierdas armadas, ¿verdad? Todo, digamos, el tema, digamos, de la masculinidad representada en Fidel Castro, el Che Guevara, etcétera, ¿verdad? Cómo eso se vuelve un patrón, ¿verdad? Que un poco también creo que Randall lo explora también en su tesis. Y para, digamos, Costa Rica, sí es posible, digamos, encontrar, digamos, en un poco los archivos que estuve consultando. Por ejemplo, es muy interesante encontrar, digamos, la estigmatización, digamos, en términos de sexualidad sobre la mujer militante, ¿verdad? Cómo era constante, digamos, el cuestionamiento de una mujer militante a partir del ejercicio de su sexualidad, ¿verdad? Esos casos es posible encontrarlos, no a la inversa, ¿verdad? No a la inversa, con excepción de la homosexualidad, que también era duramente estigmatizada, ¿verdad? Incluso castigada al interno de Vanguardia Popular y posiblemente en el resto de las izquierdas latinoamericanas del siglo XX. Es decir, hay todo un mundo ahí, digamos, por explorar, que para el caso costarricense, digamos, Patricia Alvarenga y Eugenia Rodríguez lo exploran, pero para la primera mitad del siglo XX, y digamos, es todo un reto, digamos, profundizar y continuar ese debate para la segunda mitad, ¿verdad? Digamos, en esta comparación, ¿verdad?, de masculinidad del hombre militante en Costa Rica con Centroamérica, eso es un elemento que la prensa explota. De hecho, no lo mencioné, pero la prensa, digamos, alude constantemente a que, digamos, estos militantes costarricenses luchan por ponerse a la altura de, ¿verdad?, a la altura de sus homólogos en Nicaragua, en Cuba, que los ven como blandos, ¿verdad?, como blanditos prácticamente, ¿verdad? La prensa alude a este tipo de usos, ¿verdad?, de la masculinidad militante para denigrar a la militancia costarricense, ¿verdad? Entonces sí es posible, digamos, ahí señalar ese elemento. Y sí, ¿verdad? Muy, muy interesante cómo, digamos, estas críticas de un sector, ¿verdad?, de vanguardia hacia, digamos, la moderación y los modales excesivos de Manuel Mora a la hora de dialogar con sus adversarios, también, digamos, se trata en esos términos, ¿verdad? Que no lo había pensado esta figura del guante, digamos, como un elemento de feminización, pero yo creo que sí es interesante, ¿verdad? Cómo también opera ahí. Entonces, creo que da efectivamente para seguir profundizando el análisis en ese sentido, ¿verdad? Más en una región, ¿verdad?, como América Latina y Centroamérica. Agradecerle enormemente a don Juan Bosa, ¿verdad?, por estar presente, ¿verdad?, por participar de la discusión. Siempre es un reto, ¿verdad?, cuando uno hace historia reciente, ¿verdad?, el diálogo con los sujetos de la investigación, ¿verdad?, con los sujetos históricos, y en ese sentido, digamos, es un esfuerzo, digamos, que valoro mucho y que por supuesto estaría anuente a seguir profundizando. Yo también comparto, ¿verdad?, en ese sentido, el tema de que la infiltración, ¿verdad?, en las izquierdas, en los partidos comunistas, era real, ¿verdad? Es decir, sabemos hoy en día, a partir de la desclasificación de archivos de la CIA y otras agencias de seguridad, que efectivamente esta era una práctica constante y común durante la Guerra Fría, ¿verdad? En ese sentido, yo no descarto que efectivamente existieran infiltraciones, ¿verdad?, de diversa índole. Hay un poco, ¿verdad? La crítica es cómo se homologa entonces el discurso, digámoslo así, crítico con esta infiltración, ¿verdad? Pero partimos, ¿verdad?, de que posiblemente existía, ¿verdad? Incluso viendo algunos momentos, ¿verdad?, y comportamientos, ¿verdad?, durante la década de los 70s y 80s, ¿verdad? Y más cuando se acrecenta la división, ¿verdad? Es posible. Hay algunos documentos interesantes de la Comisión de Seguridad un poco más documentados, ¿verdad?, sobre este tipo de prácticas que podrían ser parte, digamos, de un futuro producto, ¿verdad?, que se pueden utilizar para discutir, ¿verdad?, qué tanto esta práctica estaba
ya normalizada, digamos, como parte de las operaciones incluso de la DIS, ¿verdad? Que también, y el OIJ, ¿verdad? Que en los 80s tienen una expansión importante aquí en el país. Con los señalamientos de Randall, ¿verdad? Es muy interesante efectivamente este cruce de tiempos, porque sí, la ruptura, digamos, de estas generaciones, nuevas generaciones, con las, digamos, las generaciones históricas comunistas en Costa Rica, es tardía en términos latinoamericanos, ¿verdad? Porque en el resto de América Latina esta ruptura inicia en los 60s, en Costa Rica, digamos, con fuerza va a ser en los 80s, a pesar de que existían organizaciones de la nueva izquierda, estas nunca, digamos, realmente lograron disputarle a Vanguardia una base grande, ¿verdad? Siempre fueron organizaciones mucho más pequeñas que Vanguardia Popular. Entonces, digamos, esa ruptura realmente se da entonces en este proceso en los 80s. Entonces, tardía con respecto a América Latina, pero temprana en términos del derrumbe del socialismo, ¿verdad? Temprana en términos globales. Y efectivamente creo entonces que digamos, la intensidad de la crisis y de la ruptura, digamos, se explicaría más si insertamos esta división en los 60s, ¿verdad? Ver cómo forma parte entonces de este patrón, digamos, de radicalización de estas nuevas generaciones de militantes al calor de los acontecimientos regionales, pero también se explica un poco porque en Centroamérica, ¿verdad? El periodo más agudo, ¿verdad? De la lucha revolucionaria y de la lucha armada, pues efectivamente lo encontramos de finales de 1970 y toda la década de 1980. Entonces también está relacionado con los momentos propios de Centroamérica como región. Entonces hay todo un cruce de temporalidades, ¿verdad? Desde lo global, lo regional latinoamericano y lo regional centroamericano hasta, bueno, las dinámicas propias políticas costarricenses, ¿verdad? Este cruce de temporalidades sí es interesante, ¿verdad? Meterle más análisis para comprender entonces esta ruptura, digamos, digamos, como expresión, ¿verdad? De esas discusiones que están cruzando todo el continente. Este tratamiento mítico, ¿verdad? De Manuel Mora, que es muy interesante, efectivamente, digamos, sigue imperando, digamos, una imagen, un tratamiento de un Manuel Mora un poco descontextualizado, ¿verdad? Casi que se le inmortalizan los 40s. Y entonces, ¿verdad? El Manuel Mora que toda la izquierda tiene en su imaginario, ¿verdad? Es el Manuel Mora de la década de los 40s y no se mueve de ahí, ¿verdad? No es el Manuel Mora histórico, ¿verdad? Contextualizado en cada momento, ¿verdad? Sino, digamos, el Manuel Mora reificado en ese momento, ¿verdad? Y como también lo ha analizado David Díaz, bueno, Manuel Mora construye muchísimas versiones, ¿verdad? Sobre esos 40s, ¿verdad? Casi que en cada contexto hay un elemento nuevo, un elemento menos. Entonces es muy, muy interesante, ¿verdad? Ese tratamiento mítico de la figura de Manuel Mora, ¿verdad? En su elemento pactista y también en su elemento nacionalista, ¿verdad? Que creo que se consolida con el benemeritazgo, ¿verdad? Cuando la Asamblea Legislativa le da el benemeritazgo de la patria a Manuel Mora. Entonces, sí, efectivamente, digamos, es como una figura clave para seguir reivindicando una izquierda nacionalista, ¿verdad? Un antiimperialismo nacionalista, ¿verdad? Que es un poco la construcción que realizan las izquierdas en toda América Latina. Pero sí, es un elemento, digamos, a profundizar, ¿verdad? Esta construcción, ¿verdad? Cómo se construye el mito y cómo opera el mito, ¿verdad? En términos de las izquierdas, pero también de la política nacional, ¿verdad? Los usos que Liberación Nacional y otros sectores políticos hicieron de ese Manuel Mora mitológico son muy claros, ¿verdad? Tanto en el momento de la ruptura como en otras coyunturas de intensificación, ¿verdad? De las confrontaciones. Habría que rastrear, ¿verdad? Cómo se va utilizando en diferentes contextos.
con las preguntas, digamos, de Werner, efectivamente son material, digamos, para seguir profundizando el conocimiento de esa izquierda de la segunda mitad del siglo XX, ¿verdad? Está muy explorada la izquierda en los 30s y 40s, pero muy poco en los 50s, 60s y 70s. En digamos, sobre el impacto de las ideas del brauderismo y de Lombardo, por lo menos lo que he logrado identificar es la reacción, ¿verdad?, que tiene Arnoldo Ferretto, ¿verdad? Ferretto se posiciona críticamente, ¿verdad?, en el momento de la división, cuando escribe Vida Militante, ¿verdad?, que hace una reconstrucción de los 40s hasta los 80s. Ahí Ferretto un poco critica, digamos, cómo permea, digamos, esta idea brauderiana en la práctica política de vanguardia popular, ¿verdad? Y pues también, digamos, lo utiliza para mirar críticamente su accionar en la década de los 40s y en adelante. Es, digamos, la referencia más clara que conozco, digamos, en cuanto al debate, pero es posible que si profundicemos encontremos más para ver realmente el impacto, ¿verdad?, de estas tesis que efectivamente tienen mucha resonancia a nivel regional. Pero entonces sí podemos, por ejemplo, en Ferretto encontrar una reacción adversa, digamos, y crítica al impacto que estas tesis tuvieron en vanguardia popular. Y con lo de la revolución cultural china, ¿verdad? Efectivamente también ahí habría que profundizar más. Sí, en algunos momentos del discurso en los 60s y en los 70s, el discurso, digamos, oficial de Manuel Mora, lo utilizan, digamos, de manera un poco despectiva, esta, digamos, izquierda maoísta que está, digamos, expandiéndose en América Latina y en Centroamérica, digamos, en ocasiones para hacer referencias al Frente Sandinista en los 60s, donde todavía no hay un vínculo más sólido, se utiliza un poco este adjetivo, digamos, del maoísmo, y digamos de las desviaciones que está y de los peligros que está causando en cuanto a su impacto en las izquierdas latinoamericanas, pero también ahí tendría que profundizar más, digamos, para realmente poder, digamos, dimensionar los impactos que, que el maoísmo, a la par, digamos, de la Revolución Cubana, ¿verdad?, con una temporalidad de 10 años, ¿verdad?, entre el 49 y 59, tienen aquí en la izquierda costarricense y regional, ¿verdad? Con este modelo de la lucha armada, guerra de guerrillas, etcétera. Sí se utiliza en algunas ocasiones, entonces un poco más de manera peyorativa. Bueno, como otras preguntas, son preguntas para otros proyectos, ¿no? Claro, dan luces. En tu proyecto, pero creo que hay muchas preguntas, muchas inquietudes que valdrían la pena ser estudiados a fondo, especialmente estos aspectos. En el caso del brauderismo, conozco solamente el texto de Jeffrey Gould sobre el Ingenio San Antonio, Orgullo Amargo, donde habla tangencialmente sobre la influencia del brauderismo en el Partido Socialista en Nicaragua y en el sindicalismo. Entonces, para mí, no conozco mucho de esto, pero debe de haber tenido una influencia tapuizada también porque vino de los Estados Unidos, el comunismo estadounidense. Bueno, nos llegaron 2 preguntas por Facebook de Roberto Herrera y las voy a leer y después también damos la palabra a otras personas que quieran preguntar. Hola a todos y todas las presentes en la charla. Felicitaciones a Sofía por la investigación muy pertinente, pero me quedan algunas dudas. Leer el conflicto como un desplazamiento generacional obvia el hecho que Arnoldo Ferretto y él, me imagino que Mora, son las 2 dirigentes históricos que quedaban en ese momento, y los jóvenes que entran al Comité Central en 1980 también se dividen casi 50% entre las 2 tendencias.
es decir, hay jóvenes, entre comillas, y viejos en ambos bandos. La segunda es la idea de que el ala Ferreto Vargas era el ala radicalizada y la de Manuel Mora, la pactista. Hasta donde conozco no hay evidencia que Ferreto Vargas intentaran algún tipo de paso real a la lucha guerrillera. Y el espíritu pactista es registrable en todas las corrientes de izquierda desde el acuerdo del 78. Entonces la clave pactista, no pactista, parece problemática. Me gustaría agregar otra pregunta y un pequeño comentario. La pregunta se refiere a un aspecto sumamente interesante de tu tesis, que es el impacto, la influencia del sandinismo, es decir, de Nicaragua, en la política interna de Costa Rica, en este caso del Partido Vanguardia Popular. Entonces esto solamente confirma que no podemos pensar, creo, la historia centroamericana en términos nacionales y mucho menos nacionalistas, sino hay vasos comunicantes. Y la pregunta que tengo en este sentido, en este respecto, es, ¿había una colaboración directa entre los sandinistas en Costa Rica, exiliados en Costa Rica, y Vanguardia Popular? Hasta el momento solamente conozco trabajos que hablan de los discursos en la prensa, etcétera, etcétera, ahora también en documentos de los partidos, pero me gustaría saber si había realmente contactos físicos, orgánicos e intentos de organizarse en conjunto. Y el tercer aspecto se refiere a un aspecto más discursivo, lingüístico. Leyendo hoy, como alguien que tiene también una trayectoria en la izquierda, en este caso alemana, los discursos de Manuel Mora del 80 y de Humberto Vargas del 81 me hacía reír por el lenguaje. Un lenguaje que yo llamaría irónico, porque hizo una cosa, pero el sentido es completamente diferente. Reclama la unidad en el momento en que hay una división ya. Esto es insoportable para mí también, con mi trayectoria, y esto me lleva a otro aspecto. Hablar de la infiltración de la CIA se convirtió en la figura retórica más importante del estalinismo para purgar todos los partidos. Y sabemos que en el caso de Centroamérica, el caso más emblemático ha sido o fue el caso de Roque Dalton. Entonces yo creo que es muy importante que ustedes de generaciones jóvenes se acerquen a estas problemáticas que mencionó también Juan Bosa desde otra perspectiva, sin tener los anteojos de la Guerra Fría, porque mi generación todavía está infectada por esta visión de la Guerra Fría. Hay que abrirse. Por supuesto, hay que ver qué influencias había de parte de la CIA, de otras fuerzas, pero también de los comisarios soviéticos. Nadie ha tocado este tema. Sabemos muy bien que no había un peligro comunista. Si leen ahora la más reciente novela de Vargas Llosa, es una clara conformación que esta tesis era completamente equivocada, pero sí había influencia del Partido Comunista de la Unión Soviética en los partidos comunistas de América Latina. Es un tema muy tabú y vale la pena ser estudiado sin los anteojos de la Guerra Fría. Pero esto sería un comentario mío. ¿Hay más preguntas o comentarios, intervenciones? Juan Bosa, adelante. El micro todavía no está activado. Ahora sí, muy poco a raíz de la última intervención del señor Mackenbach sobre la eventual influencia del sandinismo en Costa Rica, que no exactamente en eso, ¿verdad? Pero sí hay un tema que no me aguanto las ganas de mencionar, y es por qué tratar de explicarse históricamente, pero al estilo
pero documentado. Yo siempre insisto en eso, ¿verdad? Documentar las cosas, porque esa relación tan estrecha que se dio entre Vanguardia Popular y el Frente Sandinista. Hay testimonios de compañeros del partido por los escritos, por los cuales muchos militantes, pero también seguro muchos costarricenses, llegaron a ser solidarios con Nicaragua por un sentimiento, como reacción ante la injusticia del régimen somocista, ¿verdad? Esa es una vía, tal vez la más fuerte, ¿verdad? Pero para ver las relaciones, porque esta relación entre Vanguardia y los sandinistas, ¿verdad? Habría que remitirse, en mi criterio, un poco al hecho de que en Vanguardia Popular, aquí en Costa Rica, siempre hubo muchos militantes nicaragüenses, zapateros, ni hablar de los bananeros, que tuvieron muchos militantes vanguardistas, combatieron en la guerra del 48. Acordémonos de la brigada, de la columna liniera que comandó Fallas, y primero las acciones del general Tijerino, que fue general de Sandino, ¿verdad? Entonces esto creó en mi sentir, una fuerte interacción entre nicas y ticos a niveles ya militantes, ¿verdad? Y además sería muy interesante explorar todos los intentos por derrocar a Somoza, la mayor parte de ellos fallidos o todos fallidos, que se hicieron en Costa Rica, por lo menos desde los 50 hasta antes de la fundación del Frente Sandinista, que fueron muchos, y en los cuales muchos de esos se organizaron desde Costa Rica, y hay testimonios de eso, incluso participantes que todavía están vivos, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. ¿Hay más preguntas, comentarios para esta tal vez última ronda? Porque ya llevamos casi 2 horas. Podrían ser 2 horas más. Son temáticas sumamente interesantes y muy pocos estudiados. Si no hay más preguntas o comentarios, bueno, le doy la palabra a Sofía para la última intervención. Adelante, Sofía. Muchas gracias a Roberto por sus preguntas. Efectivamente, permiten, digamos, profundizar más este elemento generacional, ¿verdad? Que opera en varias vías. Primero, en la construcción, digamos, del conflicto generacional que hace el propio Manuel Mora y que hace la prensa, ¿verdad? Digamos, estos jóvenes son doblemente, digámoslo así, estigmatizados, ¿verdad? A lo interno del partido son presentados como agentes infiltrados de la CIA. Y afuera del partido, por parte de la prensa, como agentes infiltrados soviéticos, ¿verdad? Es decir, de ambos lados son estigmatizados. Entonces, hay una construcción, digamos, generacional del conflicto a lo interno, una construcción también generacional en la prensa, una dinámica generacional regional, ¿verdad? Que está operando efectivamente, digamos, de jóvenes militantes que se posicionan de manera crítica frente a las generaciones históricas. Y si bien efectivamente, digamos, la juventud, la JBC no queda, digamos, unida, ¿verdad? La JBC también se fractura, ¿verdad? Se parte en dos, hay también un proceso, digamos, interno de expulsión de militantes, etcétera. El impulso que, digamos, por lo menos el sector que se posiciona críticamente a la conducción política de Manuel Mora le da, digamos, para acelerar esta transición en la Secretaría General, creo yo que sí sigue teniendo mucho peso, ¿verdad? Si lo comparamos con momentos anteriores, enlazado con la dinámica regional, ¿verdad? Si bien efectivamente no es un actor monolítico, sí es un actor, digamos, que tiene peso, ¿verdad? Para explicar, digamos, el por qué la división se da en el momento, digamos, y en el contexto que finalmente opera, ¿verdad? Enlazado con la profundización de las disyuntivas que se operaban ya en América Latina desde los 60s
en la Centroamérica de finales de los 60s, de los 70s y los 80s, ¿verdad? Entre vía armada o vía pacífica, etcétera. Efectivamente, ¿verdad? No hay indicios de que el sector de Ferretto y Vargas efectivamente estuvieran preparando una lucha armada, ¿verdad? Nuevamente, esta es una construcción que realiza Manuel Mora para justificar sus tesis, ¿verdad? Es Mora quien hace el primer señalamiento, ¿verdad? De que lo que está operando es entonces un comunismo que estaría dispuesto a tomar las armas frente a un comunismo que ante todo garantizaría la estabilidad democrática nacional. Es una construcción discursiva, digamos, para legitimar posturas internas, ¿verdad? En ese sentido, el debate sobre la vía armada propiamente en Costa Rica, sino que un poco lo que he logrado identificar, ¿verdad? Es que este otro sector lo que no estaba dispuesto era a caer en una moderación tal de los conflictos sociales propiamente costarricenses como la que estaba proponiendo, digamos, Manuel Mora, digamos, en clave regional, ¿verdad? Un poco lo que Mora planteaba era la contención del conflicto en Costa Rica para no atizar los conflictos nacionales de manera tal que esto funcionara un dominó, ¿verdad? Que se expandiera hacia el norte, derrocando a los sandinistas y combatiendo al farabundo Martí, ¿verdad? Y entonces, digamos, en función de ese anhelo regional, ¿verdad? De contención del conflicto, contener también aquí la lucha social, en momentos en que en Costa Rica se estaba agudizando la crisis económica, ¿verdad? Entre el 80 y el 82, habían movilizaciones constantes de diversos sectores, ¿verdad? Al inicio de la década de 1980. Estas movilizaciones constantes son interpretadas por Humberto Vargas y Ferretto como, digamos, parte de esa efervescencia revolucionaria regional, y básicamente buscaban insertar a Vanguardia, digamos, en ese proceso movilizador, de manera tal que lograra crecer hasta una coyuntura favorable a disputar el poder por la vía electoral, ¿verdad? Es decir, que la Vanguardia Popular lograra acumular fuerzas de manera tal que llegara, digamos, al momento electoral de tú a tú, ¿verdad? Con los partidos de la burguesía. Incluso este planteamiento que podíamos señalar, digamos, efectivamente, ¿verdad? No era disruptivo del orden institucional, ¿verdad? No planteaba una sustitución abrupta de el modelo político costarricense. Este planteamiento para Manuel Mora se tornaba, digamos, sumamente amenazante cuando leía la región, ¿verdad? Cuando leía la presencia estadounidense, a los sandinistas en Nicaragua, y la ofensiva revolucionaria en El Salvador, ¿verdad? Entonces, digamos, paradójico efectivamente que aún, digamos, el ala radical no estaba planteando, ¿verdad? Con la ruptura del orden constitucional, efectivamente. Es más, digamos, entonces una construcción discursiva, ¿verdad? Del sector liderado por Mora para justificar, digamos, su accionar y su permanencia todavía en la Secretaría General a partir de los temores, ¿no? Que veía a partir de esta tesis en clave regional. Sobre la influencia del sandinismo y los contactos aquí, digamos, en Costa Rica, tenemos, digamos, yo encuentro referencias, digamos, de vínculos más claros de sandinistas en Costa Rica, además de los que ya, digamos, don Juan Bosa reseñó efectivamente desde la primera mitad del siglo XX, ¿verdad? Con toda la inmigración de disidentes del somocismo aquí a Costa Rica y su inserción en las luchas sociales y populares, ¿verdad? Que es muy interesante identificar esa presencia. Pero en los 70s creo que los contactos más fuertes, ¿verdad? Son los que se establecen con Humberto Ortega, ¿verdad? Una vez que Humberto Ortega se instala aquí en Costa Rica para comandar, digamos, el sector internacional de la tendencia tercerista, ¿verdad? Que establece como base de operaciones.
Parece ser que es Humberto Ortega el que da el primer paso, ¿verdad? Incluso para contactar a los vanguardistas, parece ser, probablemente don Juan Bosa tendrá ahí también más pormenores, ¿verdad? De ese contacto. Pero otros sectores más bien veían críticamente a los comunistas costarricenses. Es muy interesante cómo Sergio Ramírez en Adiós Muchachos relata su encuentro con Manuel Mora, ¿verdad? Prácticamente lo caricaturiza, ¿verdad? Ese encuentro con Manuel Mora, ¿verdad? Caricaturiza todo el secretismo y la conspiración y los ademanes de lo que él plantea, ¿verdad? El viejo dirigente del comunismo costarricense. Entonces, creo que esos contactos ya, digamos, una vez el Frente Sandinista está partido en tendencias, creo que dependieron más, ¿verdad?, de la tendencia en cuestión, ¿verdad?, y los agentes que tenían aquí operando en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, hay experiencias distintas en ese sentido. Creo que, digamos, la parte más fuerte de vinculación y apoyo de por lo menos Vanguardia Popular, ¿verdad? Ya si hablamos del MRP y el Partido Socialista, sabemos que tenían vínculos muchísimo más cercanos, muchísimo más profundos, ¿verdad? Con otras tendencias, incluso del Frente Sandinista, que no era necesariamente la tercerista, pero en Vanguardia Popular creo que su principal actividad giró propiamente en Nicaragua, ¿verdad? En el terreno. Instalando, ¿verdad?, una persona permanente en Managua, ¿verdad?, una casa, digamos, de operación logística en Managua, que se encargaba en momentos de brigadas, ¿verdad?, de coordinar todo el equipamiento, etcétera, ¿verdad?, los recursos propiamente para la brigada, como de tener presencia permanente en los actos políticos sandinistas, de distribuir el periódico Libertad, ¿verdad?, en Nicaragua. Es una presencia propiamente en el terreno muy activa, ¿verdad?, la que se tiene en Nicaragua de parte de Vanguardia Popular. Y efectivamente, digamos, si ampliamos a otras técnicas como las fuentes orales, ¿verdad?, la entrevista, podríamos tener aún más, digamos, mapeado ese mapa de cómo operaban esas relaciones propiamente aquí en Costa Rica, ¿verdad? De los contactos que probablemente eran aún mucho más dinámicos de los que están registrados por los propios delegados oficiales, digamos así, por la oficialidad de Vanguardia Popular. Probablemente ya en el terreno eran aún más dinámicos esos contactos. Algo muy significativo es antes que Vanguardia Popular tomara la decisión de enviar una brigada militar en el 79, ya su militancia, por lo menos de la zona norte, ¿verdad?, de Liberia, Guanacaste, ya por sí misma se estaba enrolando. Tenían sus propios contactos, sus propias vocerías, ¿verdad? Entonces una cosa es la dinámica de la dirección política y los acercamientos que entrelaza, y otra es la de la propia militancia de Vanguardia Popular, ¿verdad?, que ahí, digamos, todavía habría más que profundizar si utilizamos otras fuentes, por ejemplo, de carácter oral, ¿verdad? Pero esa dinámica de los militantes de Liberia es muy significativa, ¿verdad? De cómo la militancia establecía sus propios canales, diálogos y dinámicas, ¿verdad? Es decir, la orden de incorporarse a la lucha armada llega de manera tardía para ese sector. Y finalmente, el tema de la unidad, ¿verdad? Y el carácter monolítico, ¿verdad?, que era muy fuerte en los partidos comunistas de corte estalinista, ¿verdad?, digámoslo así, ¿verdad?, de la impronta estalinista. La unidad y el monolitismo en sí mismo eran un valor. Creo que este elemento de cultura política también es muy importante para explicar que las crisis detonen como detonan, ¿verdad? En tanto, finalmente solo puede prevalecer una forma de interpretar la línea, etcétera, ¿verdad? Es más fácil que los sectores que no se sienten representados finalmente queden excluidos, sean estigmatizados, ¿verdad? Y esto sea fuente constante de tensiones internas, ¿verdad? Entonces, este tema del monolitismo y la unidad es muy importante también para explicar las crisis y divisiones.
Y efectivamente, ¿verdad? Con lo que planteaba Werner sobre la CIA, ¿verdad? La infiltración de la CIA no es lo que explica los conflictos. Probablemente existía, ¿verdad? Como decíamos, es muy probable que sí existiera, pero no en las magnitudes ni de la forma que las dirigencias comunistas lo interpretaban, ¿verdad? Para explicar entonces las voces disidentes, para explicar los matices, para explicar, etcétera, etcétera, dinámicas internas, ¿verdad? Que tenían más que ver pues con ser un organismo vivo que con la mano de, ¿verdad? De fuerzas extranjeras y de seguridad. Entonces sí, y efectivamente esta teoría conspirativa opera a nivel global, ¿verdad? Para tratar a las disidencias a lo interno, digamos, de las expresiones organizativas de corte comunista, ¿verdad? Es muy frecuente. Y Vanguardia Popular en ese sentido no fue la excepción, ¿verdad? Y esto es muy visible en cómo opera esa construcción, ¿verdad? Por parte de la Comisión de Seguridad, ¿verdad? De estas voces disidentes como sinónimo de infiltración de la CIA. Bueno, lastimosamente tenemos que ir cerrando. Muchísimas gracias a ustedes por su participación interesada y activa, y especiales agradecimientos y felicidades a Sofía por su excelente investigación y presentación. Queremos leer pronto tu trabajo. Esto sí vale la pena. Estamos esperando que se publiquen tu trabajo. Solamente me queda anunciarles nuestra próxima actividad, que va a ser el martes 27 de octubre, también a las 10 de la mañana, con una videoconferencia de Alexia Ugalde sobre el movimiento de liberación de la mujer en Costa Rica entre la doble militancia y la agitación de ideas feministas 1975 a 1981, más o menos el mismo periodo, muy vinculado también este tema con lo que nos presentó Sofía hoy. Entonces, vamos a invitarles también a esta actividad el 27 de octubre. Muchas gracias, que tengan un buen día y hasta luego. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Chao.